Entonces, con todo. A ver. Un momentito. A ver, un momentito, por favor, ya está. Bien, entonces el día de hoy vamos. A ver, ahora sí, por favor, me confirman si ya se me escucha. Sí, estimada, ahora sí. ¿Sí? Ok, algo se desconfiguró, asumo yo, del equipo. Perfecto, ya estamos. Vamos entonces nuevamente a compartir. Les estaba adelantando de que vamos a ver atención a diferentes tipos de pacientes. Aquí está. Que se empieza a compartir. En la última parte les comento, les voy a compartir un videíto sobre lo que ahora se trabaja en el aspecto de simulación. Ustedes saben de que ahora ya las prácticas que se realizan, pues no solamente son con personas o pacientes en vivo, por así decirlo, sino también se trabaja ahora con simuladores, ¿ya? Pequeños robots que nos ayudan a simular situaciones. En este caso vamos a ver el manejo de una emergencia obstétrica. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar el video y ahí ustedes lo van a comprender mejor. Vamos acá. Vamos primero a diferenciar qué es una urgencia de una emergencia. A ver, según ustedes, ¿cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia? A ver, los leo. ¿Cuál es la diferencia? ¿O es lo mismo? A ver. ¿Tenemos alguna idea de cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia? Emergencia es cuando está la vida de la persona en peligro. Ajá, muy bien. Hay que tener en claro que, como nos dice Gretel, una emergencia es una situación
en la cual la vida de la persona corre peligro, ¿ya? Si ella no recibe atención de manera inmediata, esta persona va a fallecer. En cambio, una urgencia es una situación que también requiere de una atención, pero que puede esperar. Y no es que puede esperar 5 minutos, 10 minutos, no, ella puede esperar horas. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir este videito para que ustedes tengan más claro cómo es el manejo de una urgencia y de una emergencia en el ambiente hospitalario. ¿Ok? Observen, por favor, el video. Hola, soy la licenciada Oyola y hoy vengo a explicar cómo se gestiona el área de emergencias. Empecemos diferenciando una emergencia de una urgencia. La emergencia es cuando la vida corre un evidente peligro, como en casos de pérdida de conocimiento, hemorragias, accidentes de tránsito, envenenamientos, entre otros. Y una urgencia requiere una atención inmediata, pero la vida no corre peligro inminente. Por ejemplo, cuando hay diarreas, contusiones, crisis leves de asma, fiebre u otros. El resto de situaciones se denominan consultas. Ahora que ya sabemos la diferencia, ¿qué casos crees que se atienden en emergencias? Exacto, solo se atienden casos de emergencias y urgencias. A diferencia de los consultorios, en emergencia se atiende por orden de gravedad. Para eso se maneja esta clasificación. Nivel 1, color rojo. Si el paciente llega para resucitación, la atención será inmediata. Nivel 2, color naranja. Si es una emergencia, el tiempo de espera será de entre 10 y 15 minutos. Nivel 3, color amarillo. Cuando se trata de una urgencia, la espera será de 60 minutos aproximadamente. Nivel 4, color verde. Cuando es una urgencia menor, la espera será no menor de 2 horas. Nivel 5, color azul. Si el caso no se considera una urgencia, se deberá esperar al menos 4 horas. Aprendamos a diferenciar estos casos para hacer un uso responsable del servicio de emergencia y así poder salvar más vidas. Ok, entonces, ¿qué es lo que hemos podido observar en el video? La importancia de aprender a diferenciar qué es una urgencia y qué es una emergencia. ¿Por qué es importante que aprendamos a diferenciar esto? Porque muchas veces observamos que las personas se quejan, reclaman de que sus familiares no han sido atendidos, ¿no? Que llevan horas esperando por una atención supuestamente de emergencia, cuando en realidad no es así. ¿Ya? Recordemos entonces, una urgencia es una situación en la cual la persona no corre peligro de muerte, puede esperar por una atención. Y una emergencia, sí. Acá la persona sí, claramente puede fallecer. Les vuelvo a compartir el PPT para que lo tengamos más claro. Miren. A ver. Aquí está. Rosario nos había escrito. La emergencia es una situación que requiere atención inmediata porque hay peligro de lesiones, daños materiales o amenaza en la vida. Básicamente la amenaza de la vida. Básicamente ello. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Si tú, por ejemplo, reclamas que a tu familiar no lo han atendido en 6 horas y esa persona no ha fallecido, evidentemente no era una emergencia. Yo sé que uno a veces como familiar quiere pues que a esa persona no le duela nada, no se sienta mal, pero tenemos que entender que nuestro sistema de salud no estaría tan colapsado si nosotros, ¿ya?
tuviéramos claro esa diferenciación, ¿no? Ahorita vamos a ver ejemplos de las prioridades en la atención. ¿Ya? Vamos a ver, entonces, de acuerdo a lo que ya han podido observar en el video, la prioridad de la atención se divide en 4 partes. Prioridad 1, una situación de gravedad súbita extrema. Una situación que requiere una atención inmediata. Por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio. ¿Esta persona va a poder esperar para ser atendida? No. Entonces, ella es una prioridad 1. Una prioridad 2 puede esperar. Ya, tampoco no es que va a esperar 6 horas, 8 horas, pero puede esperar de 1 a 2 horas. Entonces, estamos hablando ahí de una urgencia mayor. Prioridad 3, de una urgencia menor. Y prioridad 4, una patología aguda común. A ver, Yarin nos dice, cuando fui de emergencia a que me vean, porque la vesícula la tenía con mucho dolor y me dijeron que tenía que llegar con sangrado y tanta cosa, mi mamá se molestó y me atendieron porque me veían con dolor. ¿Y qué tuviste, Yarin? ¿Cuál fue la emergencia en sí? ¿Qué te pasó? ¿Estabas con litiasis vesicular? ¿Te operaron? ¿Cuál fue la situación? Les digo esto porque, por ejemplo, en el caso de Yarin, funcionó el hecho de que gritara, ¿no? Hiciera bulla, como se dice normalmente, para que tenga una atención. Y eso es lo que ahora hacen nuestros pacientes. O si no, empiezan a agredir al personal de vigilancia, cuando en realidad él no tiene la culpa, ¿sí? Ahora ya en la entrada de las emergencias hay unas gigantografías para que tú veas cuánto tiempo se van a demorar en atenderte. Nuevamente, ¿por qué hay esa clasificación? Porque emergencia es emergencia. Tenían que operarte. Y te llegaron a operar, supongo, Yarin. Ya, en el caso de Yarin lo que entiendo es que, bueno, tenías, no tienes, tenías cálculos en la vesícula y te dio un cólico vesicular. Ya, aunque no lo creas, eso no es una emergencia. Yo sé que te dolía, yo sé que se sentías mal, probablemente también te dio náuseas, vómitos, pero un cólico vesicular puede esperar para una atención 1 hora, 2 horas. Te ponen de repente algún medicamento para calmar el dolor, pero se va programando la cirugía, ¿no? Y la cirugía pues también igual, en 1 hora, 2 horas, viendo que no hayas comido nada, ¿no? Viendo todo eso. Entonces, básicamente lo que atacaron en el momento fue el dolor. Pero, si lo pensamos fríamente, ¿te ibas a morir? No. Lo que te hacía ese malestar era justamente el dolor. Así es, me hicieron esperar, así es. Es que no era una emergencia. O sea, había que programarte, hay que atenderte, sí, pero no había riesgo de muerte. Entonces, eso es a lo que vamos. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Yarin estaba ahí con su cólico vesicular, estaba mal, ¿ok? Y a la vuelta de la esquina han atropellado a alguien. Ese atropellado tiene que ser recibido en la emergencia, pero la emergencia está llena. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que buscar otro hospital. Y la emergencia está llena por situaciones que no son realmente emergencias. Resultado, el paciente no sobrevivió porque no llegó a ubicar un hospital cercano. Claro, era una urgencia, exacto. Ahora dice acá, Estefanis, en la práctica, ¿cómo se puede establecer cuándo es emergencia y cuándo urgencia? Mi pregunta deriva de que en el hospital llegó una persona por un golpe en la cabeza. Ok, y estaba consciente. Y le dijeron que se esperara. Y cuando lo fueron a checar a la camilla, había fallecido. Algo había pasado. Un golpe en la cabeza, aunque no lo creas, tampoco exactamente es una emergencia. Va a depender de cuál es el origen del golpe.
No es lo mismo que, no sé, pues esté caminando, me desmaye y me caiga de mi altura, a que me digas, se golpeó la cabeza porque cayó desde un segundo piso. Es distinto. Hay que averiguar cómo se golpeó la cabeza. Claro, por eso te digo, hay que averiguar qué pasó, cómo se golpeó la cabeza, si tuvo otros signos. Por ejemplo, sangrado de nariz, sangrado de oídos. Entonces, en ese sentido, todavía hay que ver varios aspectos para considerarlo una emergencia. Yo sé que de repente es un poquito chocante esta parte, repito, porque pues uno como familiar, uno quiere la atención lo más rápido. Tuvo una hemorragia interna, probablemente. Entonces, si tuvo una hemorragia interna y un golpe en la cabeza, asumo yo que este señor había caído de una altura pues considerable. No tuvo ninguna sintomatología. Fue por un accidente de tránsito. Ah, no, pues. Si fue un accidente de tránsito, él sí era una emergencia. Él sí era una emergencia. Porque aparte del golpe en la cabeza, ha de haber tenido hemorragias internas. Y en realidad lo que lo mató probablemente fue eso. Entonces, él sí era. Pero quizás la emergencia estaba llena, que era el caso de lo que les decía. Imagínate, este señor lo han atropellado y llega y está en la emergencia un paciente con crisis de asma, otro paciente que tiene una diarrea intensa, otro paciente que tiene dolor de cabeza. Entonces, ya no hay más espacio para poder recibirlo. Y el que realmente es una emergencia, pues ya no entra. ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Mm? Por eso les digo, hay que ser conscientes de que realmente si soy o no soy una emergencia. Si no lo soy, puedo esperarme al día siguiente y pasar consulta. Porque si hago eso, estoy ayudando a que colapse mi sistema de salud. Lamentablemente por eso es que colapsa. Todos ustedes probablemente han visto en TikToks, todos los días salen. La negligencia en el hospital X. Me tuvieron esperando 8 horas para una atención de emergencia. ¿Mm? Hay que saber diferenciar. Sí, justamente por eso les decía, hay que saber diferenciar. Mire, vamos acá con algunos ejemplos para que me entiendan mejor. Dice, mi cuñado cuando se chocó en su moto, sí lo atendieron, ni bien lo vieron ensangrentado. Es que no era por la sangre, era más que nada por la etiología, la causa. ¿Por qué estaba entrando él? Por un accidente en moto. Todo paciente en accidente en moto, yo debo sospechar de que tiene lesión en la columna, lesión en la cabeza, hemorragia interna. Entonces, él sí es una emergencia. ¿Se dan cuenta? No siempre el paciente que más grita, que más llora, que más se queja, es el más enfermo. Eso ya los médicos lo tienen claro. Claro, así es, Anaru. Ya, entonces, mira acá, por ejemplo, pacientes en prioridad 1, un paciente con paro, ¿ya? Un paciente con dolor torácico precordial, probablemente un infarto, una dificultad respiratoria, shock, arritmia, una hemorragia profusa, una obstrucción de las vías respiratorias, inestabilidad hemodinámica, paciente inconsciente que no responde a estímulos, un trauma severo, que eso era lo que le pasó a ese paciente que tú me comentas, un estatus convulsivo. ¿A qué se refiere con eso? No es una convulsión, sino un estatus convulsivo. Cuando yo les digo un estatus convulsivo, me refiero a pacientes que convulsionan, descansan unos segundos, convulsionan, descansan. Y así llegan a tener más de 10 convulsiones al hilo. Este paciente sí es una emergencia. ¿Sí? Sobredosis de drogas y alcohol y envenenamiento. Ya, todos ellos son la prioridad 1. En realidad, las salas de emergencia
deberían estar con este tipo de pacientes. Nada más. Nadie más debería estar. ¿Ya? Vamos a la prioridad 2, que bueno, de repente, pues, es un poquito más comprensible. ¿Quiénes entran en la prioridad 2? Un paciente con una crisis asmática, un paciente con una diabetes descompensada, una hemoptisis, tos con sangre, dolor torácico, sangrado intestinal, una descompensación hepática, una hernia umbilical estrangulada, desprendimiento de la retina, deshidratación aguda, síndrome meningio, un cólico renal, una retención urinaria y una crisis de ansiedad. Ellos son la prioridad 2, como te das cuenta. ¿Por qué? Porque ellos se pueden descompensar y rápidamente pasar de la prioridad 2 a la 1. ¿Alguna pregunta en la prioridad 1 y en la prioridad 2? Como ven ustedes, esto de acá sí son realmente emergencias. Son situaciones bien delicadas que si en un hospital no logran atenderlo, este paciente se muere. ¿Algún otro ejemplo o de repente otra situación que ustedes hayan vivido? ¿Me comentan? ¿Todo bien entonces hasta aquí? Ya, vamos a la 3. Mira, prioridad 3. ¿Cuánto se demoraba en atender una prioridad 3? Más de 2 horas. 2 horas pueden aguantar un paciente con dolor abdominal leve, intoxicación alimentaria, deshidratación leve, urticaria, fiebre de más de 39, síndrome vertiginoso, un broncoespasmo, una hipertensión arterial leve, una herida, pero que no requiera sutura, una lumbalgia, una hiperémesis gravídica, otitis, celulitis y abscesos. ¿Por qué la fiebre de más de 39 está en la prioridad 3? ¿Una persona con fiebre se puede morir? ¿Tú qué piensas? ¿Una persona con fiebre puede morirse? Puede convulsionar, ya. ¿Pero se va a morir? No, no se va a morir. Entonces, por lo tanto, no es una emergencia. Esta es una urgencia. Esto de aquí corresponde a una urgencia. Ya, vamos al último. Prioridad 4. ¿Quiénes se pueden esperar hasta 6 horas o pueden regresar mañana? Un paciente con faringitis aguda, amigdalitis, con diarrea, con un sangrado vaginal, siempre y cuando no sea gestante, ¿ya? Porque si soy gestante, un sangrado vaginal sí es una emergencia. Fiebre, resfrío común, dolor de oído y los pacientitos con enfermedades crónicas. Ellos corresponden a la prioridad 4. Ya está, entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para comprender cómo funcionan nuestros hospitales, ¿ya? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué es que se demoran tanto en atenderte? ¿Por qué no debes agredir al médico, al señor de seguridad y a toda la gente? El protocolo es ese que yo les he mostrado. ¿Y cuál es el objetivo? Evitar que la emergencia se conglomere de personas y que cuando realmente llegue una emergencia no puedan atenderlo.
Dependiendo de esa clasificación seremos atendidos y hay que saber esperar. Así es. Hay que saber esperar. Por ejemplo, ayer, hoy estamos bien, el miércoles, el jueves, no recuerdo bien, justo veía un TikTok de una señora se quejaba de la atención en salud. De repente ustedes también lo han visto, ¿no? Ella decía que sí, que yo necesito que me atiendan, que para eso me descuentan, ¿no? Y justamente pues ahí sale una parte de que bueno, en la cual la señora no había caído en la cuenta. Esa salud no lo pagas tú, pero muchas personas se llenan la boca y basados en eso maltratan al personal de salud. A ver, dice acá, Estefanes dice, con los infantes de 0 a 2 años, ¿también aplica esta clasificación? No, esto es adultos. Esto de aquí es adultos en general. Aquí no ingresan niños, tampoco ingresan gestantes, ni adultos mayores. ¿Ya? Por ejemplo, una diarrea en un adulto mayor sí es una prioridad, porque él rápidamente se deshidrata y se descompensa. Ujú. En un adulto no, no sucede eso. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Dice acá, deberían explicarlo así para evitar toda la molestia. Los estudiantes dar charlas o hacer una cartelera. No, pero existen los hospitales unas gigantografías, bueno, al menos ahora ya hay, donde te dice, si tienes estos síntomas, eres una prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 o 4. Pero la gente no lo comprende así. Y va y se pelea y que sí, que con mi plata, que generando incomodidad. Recuerda que en ese hospital, mientras tú gritas desesperadamente, hay gente que está mal, gente que está agonizando. Entonces hay que tratar de manejar las cosas con tranquilidad. Así te encadenes al hospital, no va a haber un cambio, porque lo mismo que te hacían esperar afuera, lo vas a esperar adentro. Crean que peleando se arregla todo. Y en verdad que sí lo solucionan, ¿ah? Sí lo solucionan. Como te amenazan con que lo van a grabar, lo van a compartir en redes y todo, muchas veces el personal cede. Sí, sí lo logran algunas veces. A veces salen con el gusto. Más que eso, yo creo que es la desesperación de ver que tienes un familiar que está grave, o sea, al menos según tú piensas que está grave y por eso es que se ponen así. Pero en verdad hay que saber quiénes realmente están corriendo riesgo su vida y quiénes no. De ahí parte el punto. Nada más. Muy bien. Entonces, como te decía, esas prioridades que nosotros hemos visto arriba corresponden a los adultos en general. Pero hay grupos especiales, como por ejemplo, en primer lugar, las gestantes. Entonces, permítame un ratito, vamos a ver, vamos a ver este videito donde nos habla de los signos de alarma en el embarazo. Ya, esto es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque aquí la emergencia cambia. Ya no es la misma que ahorita acabamos de mencionar. En el caso de ellas, hay muchas condiciones bien distintas. Ya, entonces en este caso, quien nos va a explicar cuáles son los signos de alarma durante el embarazo, ya es una médico ginecóloga, si no me equivoco. Sí, es una ginecóloga que justamente se encargan pues ellas de todo este proceso del embarazo y te va a explicar bien a detalle cuáles son esos signos de alarma. ¿Ok? Les voy a compartir el video.
Hola futuros mamá y papá, yo soy la doctora Angélica del Castillo y hoy quiero hablarles de un tema muy importante aquí en Doctora Cuna. La gestación es un periodo en el cual debemos ser muy observadores y prestar mucha atención a cambios en el bienestar y la salud de la madre. Durante el embarazo se suelen presentar ligeras molestias según los meses de gestación. Podrías tener náuseas. A ver, un segundito porque no hay relación entre el video y lo que expresa la doctora. ¿Ya? A ver un ratito. Hola Parece futuros mamá y que ha papá, cambiado yo soy la doctora Angélica del la Castillo. velocidad. Ujú. Bueno, parece que está así. Pensé que era un error mío. Ya, ni modo. Vuelvo a compartirles el video. Pensé, como les digo, que había algún error. Por favor, escuchen lo que la doctora les está explicando, ¿sí? Y hoy quiero hablarles de un tema muy importante aquí en Doctora Cuna. La gestación es un periodo en el cual debemos ser muy observadores y prestar mucha atención a cambios en el bienestar y la salud de la madre. Durante el embarazo se suelen presentar ligeras molestias según los meses de gestación. Podrías tener náuseas, estreñimiento, sueño, cansancio, orina frecuente, hinchazón de los pies, ligero dolor de cintura por la postura y el aumento de peso. Puedes subir hasta 10 kilos en promedio. Algunos van desapareciendo de acuerdo al avance del embarazo, pero hay algunas situaciones o signos de alarma que al presentarse deben ser tomados con atención y acudir a tu centro de salud más cercano, pues tu vida o la de tu bebé pueden estar en peligro. Estos son los signos de alarma durante el embarazo. En un embarazo normal no debe haber sangrados. Todo sangrado durante el embarazo, ya sea poca o mucha cantidad, es peligroso para la embarazada y su bebé. Es urgente que recibas atención por un profesional de la salud en forma inmediata. En los primeros meses, esto puede significar una amenaza de aborto. La salida de líquido amniótico o agua de fuente puede ser normal cuando se empieza la labor de parto. En este momento es importante acudir al centro de salud u hospital para la atención de tu parto. Pero si la salida de líquido se da antes de las 38 semanas, en forma abundante o apenas como un escurrimiento o gotitas, esto no es normal y puede poner en riesgo tu vida y la de tu bebé. Es muy importante que toda revisión o indicaciones de tratamiento con medicamentos vía oral u óvulos vaginales sea realizada o indicada por un profesional de la salud capacitado. La introducción de medicamentos u objetos no indicados puede aumentar el riesgo de infección, sangrado, lesiones, aborto, parto prematuro e incluso la muerte del bebé y la madre. Si presentas un intenso dolor en el abdomen o bajo vientre que hace que se ponga duro, que se hace más fuerte y más seguido, o se presenta de forma súbita y constante, debes acudir rápidamente a tu centro de salud más cercano. Si presentas síntomas como intenso dolor de cabeza, zumbidos o ruidos en los oídos, mareos, ves lucecitas o visión borrosa, dolor repentino en la boca del estómago, con o sin hinchazón de los pies, manos o cara, significa que tu presión arterial está subiendo y que tú y tu bebé
pueden estar en peligro. Estas molestias pueden presentarse durante el embarazo, parto o después del parto, más si tuviste antecedentes de preeclampsia o eclampsia en tus embarazos anteriores. Recuerda que en los controles prenatales es importante que te midan y registren en tu carnet la presión arterial. Si no lo hacen, solicítalo. Debes saber que la preeclampsia es una enfermedad que consiste en el aumento de la presión arterial durante el embarazo. Algunas gestantes la pueden desarrollar a partir de las 20 semanas de embarazo o en el tercer trimestre e incluye adicionalmente el aumento de proteína en la orina. Si llega a agravarse, puede afectar la función cerebral y causar convulsiones o coma a la futura mamá. A esto le llamamos eclampsia. Toda convulsión en el embarazo es una emergencia. Las convulsiones son muy peligrosas para tu vida y la de tu bebé. Si convulsionas, deben llevarte inmediatamente al centro de salud más cercano. Si tuviste convulsiones en un embarazo anterior, no olvides comentarlo al personal de salud que atiende tus controles prenatales y recordar que controlen tu presión arterial. Disculpas, volvemos a compartir. Normalmente empezarás a percibir los movimientos de tu bebé a partir del 5º o 6º mes de embarazo. Si te das cuenta que disminuyen los movimientos de tu bebé o no se mueve, es una señal de peligro. Es importante que no pierdas tiempo y busques atención de salud de inmediato. Durante el embarazo, las infecciones urinarias pueden presentarse con mayor frecuencia, acompañadas de síntomas al orinar como dolor, ardor y mal olor, secreciones vaginales y mayor frecuencia de orinar por las noches, o ningún síntoma. En este caso se evidencia con el examen de orina. Las infecciones de vías urinarias o genitales pueden producir disminución en el crecimiento de tu bebé y que el parto se dé antes de tiempo y pueden poner en riesgo tu vida y la de tu bebé. Por eso es importante acudir puntualmente a tus controles prenatales desde el primer trimestre del embarazo para poder detectarlas a tiempo y recibir el tratamiento médico adecuado. El examen de orina es uno de los chequeos que el personal de salud realiza durante los controles prenatales. La fiebre es con frecuencia un signo de que algo anda mal. Puede ser evidencia de un proceso infeccioso en una mujer embarazada, en el parto y después del parto. La fiebre siempre debe preocuparnos por ser una señal de peligro. No te automediques jamás si estás embarazada. Si tienes fiebre, es importante que recibas atención médica oportuna en el establecimiento de salud. Teniendo presente estos signos de alarma, podemos reaccionar frente a ellos con un mejor conocimiento. Es muy importante que siempre asistas a tu control acompañada. Los controles del embarazo contribuyen a proteger la salud de la madre, a estimular el afecto entre toda la familia y el bebé que está por nacer. Es importante la participación activa del padre del bebé en este proceso. Además, los controles permiten detectar a tiempo posibles complicaciones del embarazo y prepararse adecuadamente para el parto. Puedes realizar el cuidado prenatal en el centro de salud más cercano a tu hogar. Es recomendable que estés al día en tus controles y que en ellos aproveches de aclarar con el personal de salud todas tus dudas. Realiza tu primer control prenatal entre las 7 a 12 semanas desde que ocurrió la última regla, o bien
una vez realizada la primera prueba de embarazo positiva. Es importante que el primer control de gestación se realice antes de las 14 semanas. En el centro de salud te asignarán una fecha y hora en la que debes asistir a tus controles prenatales y exámenes. Es recomendable que vayas puntual y acompañada por tu pareja o por quien tú elijas. No faltes a ningún control prenatal y siempre lleva tu carnet de control. Haz todas las preguntas sobre tu embarazo. Precisamente, el profesional de salud está para despejar todas tus dudas. Por tu salud, futura mamá, y la de tu bebé, es que hoy aprendimos sobre los signos de alarma durante el embarazo. Recuerda que para que tu niña o niño nazca sano, anda puntualmente a tus controles de embarazo. Cuando te cuidas, también cuidas a tu bebé. Y si tienes dolor de cabeza, fiebre, vómitos, sangrado, pérdida de líquido, tu bebé no se mueve o algún signo de alarma que hemos visto hoy, ve inmediatamente al centro de salud. Tu vida y la de tu bebé pueden estar en peligro. Qué importante es conocer los signos de alarma durante el embarazo, ¿verdad? Saber reconocerlos y reaccionar frente a ellos. Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano puede salvar más de una vida. Recuerda comunicar a tu facilitadora si presentas alguno de los síntomas o signos de alarma que has aprendido en este programa. Esto ha sido todo por hoy. Espero verlos pronto por aquí, en Doctora Cuna. Listo. A ver, ¿qué tal? ¿Qué opinan del video que acaban de observar? Es un video bastante, pero bastante completo, porque nos habla de todas, ¿no? Todos los riesgos que tiene una mamita si es que empieza a padecer de esos signos o síntomas. ¿Ya? Hace poco, no recuerdo, 2 meses de repente quizás, falleció una gestante en un hospital. La llevaron porque la señora estaba haciendo fiebres demasiado altas y aparentemente, ¿no? El bebé no se movía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar probablemente si es que el bebé no se mueve? Probablemente el bebé ha fallecido. Y como él es un ser vivo, como tal, una vez que falleces, empieza su proceso de descomposición. Y en ese proceso probablemente es que la mamá contrae la infección y fallece. Entonces, es importantísimo que, uno, apenas detectas que estás embarazada, busques una ginecóloga para que puedas hacer el control, el seguimiento de tu gestación. Asistas con regularidad para que te observen. ¿Por qué? Porque la embarazada no es que se enferme porque ella quiera. Se enferma porque su sistema de defensa está en baja guardia para no afectar al bebé. Dice acá, interesante. No sabía algunas, solo sabía la del sangrado. No, son varias. Como ustedes pueden ver, son bastantes, no es una nada más. Ya, entonces, las gestantes tienen otro tipo de prioridad, como te das cuenta. No es igual. Lo de adultos es lo primero que hemos visto, pero la gestante tiene un manejo diferente. ¿Ya? Vamos acá, voy a volver a compartirles. Ya, listo. Ya vimos el video. Vamos acá solamente para completar por si algo no nos quedó claro. Punto 1. Tengo que ver si esta mamá tiene sangrado. Ya, así sea profuso o sea mínimo, hay que notificar siempre el sangrado. Ya, sobre todo si
ya se excede las 30 semanas de embarazo, probablemente pueda, ¿no?, indicar que algo está yendo mal. Si sucediera antes de ese tiempo, podría tratarse de una pérdida. Ujú. Ok, ¿qué más? Tenemos acá también los ataques y convulsiones. ¿Sabemos qué es una convulsión? ¿Alguno de ustedes sabe qué es exactamente una convulsión? A ver, los leo. ¿Qué es una convulsión? ¿Nada? Vamos, coméntenlo con sus propias palabras. No hay una respuesta mala. Lo importante es tener idea de lo que ustedes saben. ¿Qué es una convulsión? Una convulsión, ya, es un estado en el que el cerebro, ya, por alguna razón, ¿sí?, entra como en un estado de cortocircuito y las funciones que él domina ya no las posee. Por eso la persona se mueve errante. Si has visto una convulsión, ¿no? La persona se mueve, se mueve, se mueve como puede, cuanto puede. Ya, entonces, una convulsión, una gestante, ¿es peligroso? Claro que sí, porque esa misma carga eléctrica que ya posee, de repente la puede estar compartiendo con el bebé. Ujú. Claro, se trata de electricidad, es como un shock eléctrico. Ujú. Ya, entonces, eso debemos tenerlo en claro. ¿Qué más? Te ponía el ejemplo hace unos minutos. Si el bebé de la nada deja de moverse, ¿qué podría indicarnos? Si el bebé deja de moverse, puede que se haya quedado atascado con su cordoncito, de repente ha desarrollado alguna enfermedad dentro del vientre de la mamá. Entonces, hay que detectar por qué no se está moviendo, cuántas horas tiene sin moverse y empezar a hacer estudios para ver si ese bebé está bien. Ujú. Ya está. Vamos a la siguiente. Tener calentura o escalofríos. ¿Por qué es malo? Porque normalmente eso se siente cuando una persona tiene fiebre. Y si nosotros estamos hablando de fiebre, ya, en el caso de una gestante es súper peligroso. ¿Por qué? Porque probablemente tiene alguna infección. Recuerda que el sistema de defensa de la gestante no es el mismo. Entonces, de lo que antes no te enfermabas de nada, ahora te enfermas. No sé si se han percatado de eso. Ahora es así. Ya, entonces tener cuidado con ello. ¿Qué más? Si sientes dolor de cabeza, ves lucecitas o escuchas zumbidos, todo eso en conjunto, ¿qué te puede indicar? Que el paciente está con la presión arterial elevada. Esa es una emergencia, sí, esa sí es una emergencia. ¿Ya? La última nota dice hinchazón en la cara y pies, mareos o desmayos. Aquí pues durante los primeros meses es comprensible que la mamita no quiera comer, se sienta mal, pero luego de eso llega un tiempo en el que pues ya comen naturalmente, no todo lo que quieren. Pero hay que evitar, ¿ya? El tema de que el bebé pide esto, tengo antojo de lo otro, porque exactamente no funciona así. Ya, entonces, ese hinchazón que ella puede tener en la cara, los pies y todo, también podrían ser signos de una presión arterial elevada. ¿Mm? Sí, ya estamos. Para finalizar con la gestante, ¿tenemos alguna pregunta?
¿Alguna pregunta con la gestante? Todo bien. Ujú. Ya, igual, si apareciera por ahí alguna duda, me van diciendo y la vamos resolviendo. Ya estamos. Un ratito voy a agrandar esta un poquitín. Ujú. Ya. Dice acá, Diana, ¿la profilaxis puede ser causa de la muerte? ¿Mm? No se ha visto relación, ¿no? No se ha visto en realidad relación. Podría pasar, pero pues un caso en 1 millón. ¿Por qué la pregunta? En el caso de mi madre. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Cuántos años tenía ella? Ujú. La profilaxis son un grupo de ejercicios, posturas, ¿no? Para tratar de aligerar el peso de la pancita de la mamá y ayudar a que ese bebé se desarrolle desde dentro, ¿no? Que no espere tener 4 o 5 años para recién recibir estímulos. Dice acá. Ujú. Me dijo el médico y mi papá, dejé el médico, ya, mi papá decía, ella solo tenía 50 años, wow, ¿no? Entonces, fuerte todas esas situaciones. Vamos acá. Ya hemos visto el parto, bueno, el embarazo en sí, y ahora vamos a ver el puerperio. A ver, otra pregunta. Ujú. Ella nació a los 7 meses. Ah, 7 meses es un prematuro realmente. Ahora no es como antes, antes sí, a 7 meses el bebé se iba de alta, no. Vamos acá. ¿Qué es el puerperio? ¿Qué es eso? ¿Nadie? ¿Nadie tiene ni idea qué es el puerperio? Ya, es el tiempo que luego de dar a luz la mamita, ya queda eliminando los restos. Entonces, esa etapa es de puerperio. Ya vamos a ver los signos y síntomas. Por ejemplo, dice acá, sangrado vaginal mayor a la menstruación y o mal olor. ¿Por qué estará sucediendo esto? ¿Qué crees tú cuando hablamos de que tiene mal olor? ¿Qué habrá sucedido? Probablemente tenga algún tipo de infección. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado. Una persona que da luz, ya sea por cesárea o un parto natural, luego de terminada la cirugía, ¿sí? Se procede a contar nuevamente el material. Entonces, ahora, otro punto es el tener fiebre superior a los 38 grados. Ya, en ella sí es una emergencia. En el resto de las personas no recuerdo, pero en ella sí. Estamos hablando de una situación en la cual, pues, probablemente hay una infección de fondo, ¿no? Porque la fiebre, ¿por qué da? ¿Mm? Justamente es por eso, por el exceso de temperatura. Ahora, vamos acá. Dolor de cabeza constante. Esto, por ejemplo, nos puede llevar a pensar que la presión arterial de la persona está elevada. ¿Ya? Vamos acá. En el dolor de cabeza también podrías deberse, ¿no? A varias situaciones, pero en la etapa de puerperio, tanto como en la gestante,
va de la mano de la presión arterial elevada. ¿Qué más tenemos? Hinchazón de la cara, manos, piernas y pies. Lo mismo, porque la presión arterial está elevada. Ver lucecitas igual, escuchar zumbidos. Eso casi es nuevo, dolor abdominal intenso, como un cinturón que aprieta. Ese es el proceso en el cual el útero está tratando de regresar a su forma original. Ya, y finalmente, para las que les hicieron cesárea, dice acá, hay que ver que esta persona no tenga secreción por la herida operatoria o que se esté enrojeciendo. Si vemos algo así, es probablemente que esa herida sea infectada. Es común, bastante común, que en el caso de las gestantes, ellas son las que empiezan a tener enfermedades que antes no habían tenido. ¿Ya? A ver, una infección. Ajá. Por último, una persona que tiene molestias o dolor al orinar. ¿Ya? Yo sé que todo esto de aquí que ustedes han mencionado son signos bastante fuertes, ¿no? Pero ante una emergencia tenemos que ver la forma de ubicar primero la emergencia y trasladar a esa paciente. Listo. ¿Alguna pregunta en los signos de alarma en el puerperio? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Nada? Ya. Vamos acá. Vamos a hablar ahora de las vacunas. ¿Qué quiere decir? Ya vamos a empezar a hablar de los niños. Vamos acá. Como les dije, hoy día vamos a ver varios grupos. Ya hemos visto adultos, ya hemos visto gestantes. Esperen un segundito. Un segundito. Ay. A ver, les comparto. Bien. Vamos a ver este videito donde nos explican exactamente qué es una vacuna. Ya, aquí está. Por favor, observen atentos el videito. ¿Qué es una vacuna? La OMS la define como cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Eso nos quiere decir que son productos a base de toxinas y microorganismos inofensivos, como bacterias, hongos, parásitos, virus o riquecias, que nos administrarán para que nuestro cuerpo cree defensas ante una enfermedad producida por estos microorganismos. Enfermedades como difteria, hepatitis B, poliomielitis, tétano, cáncer cervical, entre otros. Todas estas son enfermedades graves que pueden causar la muerte o alguna incapacidad. Sin embargo, son completamente prevenibles gracias a las vacunas. La OPS y la OMS son las entidades quienes certifican la seguridad y la viabilidad de una vacuna para el mundo. ¿Pero por qué son tan importantes las vacunas? Antes de nacer, los bebés adquieren a través de la placenta de la madre las defensas necesarias para protegerse frente a posibles infecciones durante las primeras semanas de vida. Sin embargo, pierden esta protección en poco tiempo, por lo que es indispensable para protegerlos contra los microorganismos agresivos utilizar las vacunas. El método más habitual para administrar las vacunas es por medio de las inyecciones y la vía oral. Esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿De qué están hechas las vacunas? Las vacunas están hechas de 4 formas diferentes. Encontramos las vacunas vivas atenuadas, las vacunas inactivadas, las vacunas toxoides y las vacunas subunidades recombinantes polisacáridas y combinadas. Así se llama.
Las vacunas vivas atenuadas son microorganismos que han sido cultivados expresamente bajo condiciones en las cuales hacen que pierdan o debiliten sus propiedades patógenas. Suele provocar una respuesta inmunológica más duradera, debido a que el microorganismo, a pesar de que esté debilitado, crea una ligera infección que es combatida por el sistema inmunológico sin ninguna dificultad. Solo 1 a 2 dosis de la mayoría de las vacunas vivas atenuadas pueden protegerte durante toda la vida contra una enfermedad. El inconveniente es que al tener un agente patógeno vivo puede provocar la enfermedad en personas inmunodeprimidas, como pacientes con VIH, leucemia, desnutridos crónicos y entre otros problemas de salud graves. Es por eso que estas personas no se les puede administrar este tipo de vacunas. Entre estas encontramos la vacuna contra la fiebre amarilla, el sarampión, la rubiola y la varicela. Vacunas inactivadas son microorganismos dañinos que han sido tratados con productos químicos o calor causándoles la muerte, pero manteniendo su estructura genética. Este tipo de vacuna activa el sistema inmune, pero no ataca al huésped y es incapaz de reproducirse por estar muerto. Esto genera menos efectos secundarios por parte del microorganismo inactivado. La inmunidad generada de esta forma es de menor intensidad y suele durar menos tiempo, por lo que este tipo de vacuna requiere de dosis de refuerzo. Ejemplos de estas vacunas están pues la vacuna contra la gripe, la rabia y contra la hepatitis A. Las vacunas toxoides son componentes tóxicos inactivos procedentes de microorganismos patógenos. Estas toxinas pierden su capacidad patógena con componentes de formaldehído. Este tipo de vacunas también necesitan refuerzos. En estas encontramos pues la vacuna contra el tétano y la difteria. Y por último, las vacunas subunidades recombinantes polisacáridas y combinadas. Un nombre muy largo, ¿verdad? Muy bien. Este tipo de vacuna utilizan partes específicas del germen, como algunas proteínas, azúcares o la cápsula que protege a algunos microorganismos como las bacterias. Dado que las vacunas solo utilizan partes específicas del germen, ofrecen una respuesta inmunitaria mucho más eficiente ya que van dirigida a partes claves del germen. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, vacunas contra la hepatitis B, la VPH, la tosferina. Muy bien, chicos, espero que hayamos comprendido mejor lo que es una vacuna y cómo actúa esta en el cuerpo, pero sobre todo a reconocer su importancia. Bien. Ahora, ¿por qué les menciono el tema de las vacunas? Porque esa es una etapa muy importante, ¿no? Luego de haber dado a luz. Y es que el bebé en su etapa de recién nacido recibe varias vacunas. ¿Ya? Entonces, ¿queda claro el concepto de vacuna? ¿Nos queda claro? Yo creo que el COVID nos enseñó un poquito a diferenciar qué era una vacuna a qué era un tratamiento. Muchas personas se ponían la vacuna y decían, ¿no? Como ya estoy vacunada, yo no me voy a enfermar. Luego de ahí caían enfermas y empezaron a dudar de la efectividad de la vacuna. Y es que, ¿qué sucede? La vacuna lo que hace es generar inmunidad. No es que nunca te vas a enfermar. Probablemente te contagies, ¿no? Eso aplica para cualquier enfermedad, ojo. Probablemente te contagies, pero el contagio no va a ser letal, no va a ser grave. Ya, no va a ser grave. Y esto funciona por, nuevamente, la inmunidad. ¿Entendimos este concepto? ¿Estamos claros? ¿Me dicen, por favor? ¿Está clara esta parte de las vacunas? Sí. Ya, por ejemplo, hay muchas personas hasta hoy que fomentan, ¿no?, el movimiento antivacunas. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Es más, inclusive hay famosos, bueno, no aquí en Perú, no tantos, sino en el extranjero, que promueven que las personas no se vacunen. Está mal. ¿Ya? Entonces, recordemos siempre lo que les acabo de comentar. Las vacunas no te previenen la enfermedad. No es que nunca te vas a enfermar. Solo que si lo haces, ya va a quedar mucho más claro cómo abordar esa enfermedad y que no te compliques. Las vacunas nos protegen. Así es. El sistema de inmunidad, dentro de ellos los linfocitos,
hay un linfocito de memoria. Ese linfocito de memoria es como que fuera un vigilante que tiene grabada la cara de ciertos, no sé, pues delincuentes, qué sé yo, y ya sabe quiénes son y evita que a todo costo ingresen. En el caso del linfocito T de memoria, ya ellos también, igual. Cuando ven que ya ingresó, inmediatamente van, lo atacan y muere. Ya, vamos entonces ahora sí con las vacunas. A ver un ratito para compartirles. A ver un segundito. Ahora sí. Ya, miren, este de aquí que les estoy compartiendo es el esquema regular de la vacunación en niños menores de 5 años. Ya las vacunas normalmente se colocan hasta esa edad. Ya existen vacunas de adultos, sí, pero ahorita vamos a dirigirnos únicamente a los niños. Entonces, tenemos que recién nacido, este pequeñito recibe la vacuna de la hepatitis B y la vacuna de la tuberculosis. Tenemos casos todavía en nuestro país de tuberculosis, sí, y bastante altos. No hay todavía un control adecuado de ello. Entonces, la vacunación va a ayudar muchísimo a un bebé cuyas defensas todavía se están formando, ¿ya? Entonces, le va a dar protección. Cuando hablamos ya del bebé de 2 meses, mira cuántas vacunas le ponen. Y tú luego no quieres que llegando a casa este bebé llore. O no hay paciencia muchas veces para él. Mira cuántas bacterias, cuántos virus están ingresando en el organismo. ¿Mm? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque no solamente se repite a los 2 meses, mire, sino también a los 4. La misma historia. A los 6, todo es igual, si te percatas, solo que hay un cambio en lo que es la diarrea por rotavirus. ¿Por qué a los 6 meses ya no? Porque normalmente ya a los 6 meses el bebé no está todo el tiempo en el piso o los juguetitos no se los lleva a la boca, ya es en una etapa un poquito más grande. ¿Ya? Entonces, es poco probable que se contagie de rotavirus por ingresar ese virus a través de la comida, a través de las manos. ¿Ya? Entonces, solamente se pone a los 2 y 4 meses. A los 6 meses se reemplaza todo esto por la influenza. A los 7 meses tienes el refuerzo de tu influenza, mira, y al año nuevamente otra batería de análisis. ¿Ya? ¿Por qué? Pero de vacunas. ¿Por qué? Porque acá tenemos que prevenir neumonía, meningitis, otitis, sarampión, papera, rubiola y varicela. ¿Ya? Mira las enfermedades que se logran prevenir. Acá a los 15 meses para aquellos que van a viajar a zonas tropicales o de repente vives en la selva, ya te piden que tengas siempre actualizada tu vacuna de la fiebre amarilla. A los 18 otra vez sarampión, papera, rubiola, polio, tétanos, tos convulsiva y difteria. ¿Ya? No se afanen en aprenderse qué tipo de vacuna va, en qué mes y cómo. No lo hagan así. ¿Por qué? Porque estos calendarios cambian con el tiempo, cambian. Entonces va a llegar el momento en el que de repente la vacuna de los 4 meses ya no es así, sino es a los 8 meses. Hay cambios. Lo que no va a cambiar en sí es de qué enfermedad te está protegiendo. Eso no va a cambiar. Ok, ¿alguna pregunta con las vacunas? ¿Todo ok? ¿Una pregunta con las vacunas? Nada.
Nada, ya. Entonces, voy a compartirles el video que les decía del manejo de una emergencia. Los refuerzos a qué edad? Depende de la vacuna. Algunos son a los 4 años, otros a los 5. Va a depender de la vacuna. Ujú. Ya está. Entonces, les voy a compartir el videito de la emergencia obstétrica. Observen bien a detalle porque en este video participa el equipo de salud. Todo. Ya. A ver. Ajá, aquí estamos. Desarrollaremos las recomendaciones para la atención de la hemorragia posparto. Es una complicación que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en países en vía de desarrollo. Aplicaremos la estrategia del código rojo, un conjunto de acciones que vienen organizadas de manera sistemática y rigurosa para garantizar un buen resultado en salud. Tengan presente que el resultado de mortalidad se impacta cuando las intervenciones se cumplen antes de la primera hora después de ocurrida la hemorragia. Buenos días, señora Noelia, ¿cómo está? Mi nombre es Claudia Sarmiento, yo soy la enfermera de turno. Cuénteme cómo se ha sentido, felicitaciones por su bebé. La voy a revisar, permítame, voy a revisar sus ojos. Señora Noelia, permítame, ahora vamos a revisar cómo va su sangrado. Bueno, está como sangrando un poco más de lo normal. Permítame, voy a llamar al ginecólogo. La hemorragia posparto se define como una pérdida mayor de 500 mililitros posterior al nacimiento. La vigilancia de las 2 primeras horas posterior al parto es fundamental con la aplicación de la escala de alerta temprana. La clasificación de la severidad del choque derivada de la pérdida sanguínea debe hacerse con la clasificación publicada en la misma resolución 3280. Activo código rojo en sala de recuperación, cama 2. Recuerden que para el manejo de la emergencia obstétrica por una hemorragia posparto se requieren de 3 elementos fundamentales. El primero, el kit de emergencias obstétricas, de acuerdo a lo establecido en la resolución 3280 del 2018. El segundo, la hoja de seguimiento de signos vitales. Y el tercero, el equipo interdisciplinario que realizará el manejo, que está compuesto por 2 ginecólogos, un anestesiólogo, 2 o 3 auxiliares de enfermería, de acuerdo al nivel de complejidad de la institución, y un profesional de enfermería, y adicionalmente debemos contar con un camillero. Noelia, buenas tardes. Señora Noelia, me voy a llevar a su bebé. Claudia, cuénteme qué sucedió. Doctor Noelia es una paciente que tiene una cardíaca de 160, tensión arterial 70-40, sangrado abundante y llenado capilar mayor a 3. Noelia, tienes una hemorragia, vamos a empezar a examinar, voy a descubrir la parte vaginal. Claudia, por favor, vamos a preparar 10 unidades de oxitocina. Doctor, para colocando colocar oxígeno. inicialmente en 3 minutos. Choque clasificado como severo, por favor. Mantas elevación de miembros inferiores, por favor, 15 grados. Por favor, van avisando a banco de sangre que vayan subiendo 2 unidades de glóbulos rojos o negativo. Ya necesitamos preparar, por favor, líquidos calientes 39 grados para iniciar un bolo inicial. Doctor, pasando 10 unidades de oxitocina directas en 3 minutos. Muchas gracias. Vas preparando, Claudia, por favor, Metergin y la infusión de oxitocina 30 unidades en 500 cc para 125 cc hora. Por favor, sonda vesical. Noelia, vas a sentir en la parte vaginal colocar una sonda vesical. Vamos a mirar en Jefe, por favor. Doctor, llegó la sangre, 2 unidades de glóbulos rojos. Doctor, canalizando segundo acceso venoso con Yelco calibre 16, toma de los 3 tubos. Vamos a empezar, por favor, primera unidad de sangre O negativa. Doctora Soto, vamos a hacer una revisión uterina. Por favor, vamos a aplicar sedación porque necesitamos entonces trabajar en la parte Iniciando primera unidad de glóbulos rojos. Doña Noelia le voy a administrar medicamento, va a sentir sueño porque el procedimiento que le va... Jefe, por favor, pasamos la sonda vesical, ¿es tan amable? Medicamentos de primera línea ya administrados. Doctor, pasando 30 unidades de oxitocina 125 cc por hora. Paciente sedada. ¿Sedada? ¿Me encuentras tono, doctor? No, hay atonía.
Sigue sangrando. Vamos a empezar, por favor, antibiótico profiláctico. Doctor. Estamos haciendo masaje bimanual, 2 gramos de cefazolina. Pasando metilergonovina intramuscular 0.2. Realizo Con la revisión sonda. uterina, no encuentro restos. Paciente sigue con atonía uterina. Doctor, vamos preparándonos Pasando con ácido balón, entonces. tranexámico intravenoso, pasando 2 unidades de glóbulos rojos. Vamos a hacer, por favor, un seguimiento del choque. ¿Quién está registrando? Yo, doctor. Cuéntanos cómo vamos de signos vitales, ya llevamos 15 minutos. Paciente con tensión, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria. Perfecto, seguimos en choque severo. Vamos a tener entonces que colocar el balón dispositivo sonda condón. Por favor, me pasen el balón de Bacri. ¿Están amables? Como recomendación para orientar el estudio causal del choque hemorrágico se recomienda la mnemotecnia de las 4 T's: tono, trauma, tejido y trombina. Recuerden que el 70% de los choques hemorrágicos se deben a afectación del tono. Entre las recomendaciones generales, tengan presente que la aplicación de medicamentos como ergometrina y misoprostol están con algunas recomendaciones específicas. La ergometrina no en trastorno hipertensivo y el misoprostol únicamente cuando no se dispone de oxitocina. En el caso del masaje bimanual se recomienda el uso de profilaxis antibiótica con cefalosporina endovenosa de primera generación. Dentro de mis responsabilidades está garantizar el oxígeno a través de la colocación de cánula nasal, tomar segundo acceso venoso con un gel calibre 14 o 16, garantizar los líquidos endovenosos calientes, lactato de Ringer el primer bolo y la infusión continua dependiendo de la orden médica, tomar los laboratorios clínicos, dentro de los cuales está el cuadro hemático, fibrinógeno, PT, PTT, hemoclasificación, pruebas cruzadas y gases arteriales para la toma de lactato y la elevación de miembros inferiores a 15 grados con el fin de garantizar el retorno venoso. Por último, recepcionar todo lo que nos entrega la auxiliar número 2 para garantizar una atención oportuna. Mi nombre es Andrea Villamizar y actué como auxiliar de enfermería 2, auxiliar de enfermería 3 y camillero. El auxiliar de enfermería 2 recibe las tomas de muestra y la rotura. El auxiliar de enfermería número 3 recibe y entrega el kit de emergencias obstétricas, la manta caliente y los líquidos calientes. Y el camillero no se retira de la sala hasta que se levante el código y debe entregar todos los insumos y materiales que sean requeridos en el código rojo. Hay varias actividades muy importantes que debe realizar él o la profesional de enfermería en el manejo de la emergencia obstétrica código rojo. El primero es la administración de medicamentos. Uno de los medicamentos es la oxitocina. En primer lugar debemos colocar 10 unidades internacionales directas intravenosas en 3 minutos. Luego preparar una bolsa de 500 cc con 30 unidades de oxitocina para pasar a 125 cc hora. Adicionalmente debo colocar metilergonovina 0.2 miligramos intramusculares, ácido tranexámico 1 gramo intravenoso en 10 minutos y finalmente el antibiótico que depende del protocolo institucional, que bien puede ser una cefalosporina de primera generación, clindamicina, gentamicina o ampicilina sulbactam. La segunda actividad, administrar 2 unidades de glóbulos rojos y la tercera actividad es el paso de sonda vesical. Es importante tener en cuenta que si el choque severo no mejora, debemos pensar en colocar transfusión masiva con 6 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de plaquetas y 6 unidades de plasma. Dentro de las funciones más importantes del ginecólogo es reevaluar el estado de choque de la paciente cada 5 minutos y apoyar al ginecólogo tratante en la toma de decisiones, sobre todo la decisión más importante que es la intervención quirúrgica definitiva. Hago parte del equipo interdisciplinario para la emergencia obstétrica Código Rojo. 2 papeles principales, uno en la reanimación y otro en el procedimiento quirúrgico en la administración de anestesia. Recuerden que la prioridad en la atención de la emergencia obstétrica hemorrágica es el restablecimiento del volumen plasmático y la búsqueda de la causa con la mnemotecnia de las 4 T's.
Cuando requiera trasladar al paciente en ambulancia, el uso del traje antichoque no neumático está indicado y el acompañamiento debe estar por personal entrenado para que logre administrar medicamentos y mantener la atención durante el traslado. Recuerde que también es importante brindar siempre información a los familiares o acompañantes de la paciente de una manera clara y sencilla y con un trato humanizado. Y por último, recuerden, una vez estamos atendiendo a nuestro paciente durante la emergencia obstétrica, debemos hacer un seguimiento a los signos vitales cada 5 minutos. Y en el puerperio inmediato vamos a hacer un seguimiento de signos vitales cada 15 minutos durante las primeras 4 horas. Bien, entonces como ustedes han podido ver ahí en el video, una simulación ya más grande, ¿no? Más completa. Ahí han podido ver también cuál es la labor del auxiliar de enfermería, han podido ver otros aspectos más importantes, han visto cómo se trabaja con los simuladores, le ponen el suero, le ponen el inyectable, ¿no? Entonces, ahora se está trabajando con esos equipos que son mucho más fáciles de maniobrar y que sobre todo no exponen pues al paciente. Ya que eso es lo más importante, porque imagínate que por alguna situación ocurre, ¿no? Cometes un error y ya no tenemos vuelta atrás en ese sentido. En cambio, con los simuladores tenemos alternativas todavía. Muy bien, vamos con las preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Me dicen, por favor. ¿Nada? ¿Todo ha estado claro? ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Bien. Entonces, si ustedes me dicen que han logrado comprender, han estado a gusto estas 2 semanas que hemos tenido, que hemos aprendido diferentes temas, hemos abordado diferentes temas, sí, eso para mí es bastante satisfactorio. Espero que compartan todo el conocimiento que ustedes han adquirido en estas fechas, que hayan rendido un buen examen, ¿ya? Recuerden que terminada ahorita la sesión, van a conversar con la señorita coordinadora para ver cómo es ese tema de los trámites, pero independientemente de esto, ¿no? Del certificado, también es importante que ustedes valoren todo lo que han aprendido. ¿Sí? Para mí ha sido genial haberlos conocido. Les doy las gracias por todo ello. Y no sé, si tienen algo que comentar, este es el momento. Y si no, con esto estaríamos finalizando nuestra sesión. ¿Alguna consulta, algo? ¿Nada? ¿No? ¿Todo ok? Por lo menos mándenme su dedito arriba para saber que están ahí y no estoy hablando solita. Ah, ya, excelente. Listo. Muy bien, entonces ya los dejo con la señorita coordinadora para que terminen de ver todo el tema de sus trámites y probablemente nos estemos encontrando ya en una siguiente oportunidad. ¿Sí? Muchas gracias. Bonita noche.